Vamos a hablar sobre la generosidad en el día de hoy, sobre la generosidad del Evangelio. Ese es el tema que vamos a estar hoy. Y para ello vamos a estar en 2 capítulo 8, del 1 al 9. 2 8, del 1 al 9. Lo puede buscar, lo puede tener ahí porque vamos a pantallas, pero para que usted lo tenga allí. Y sabe, cuando se piensa en generosidad, cuando se habla de generosidad, inmediatamente, no sé por qué, nos viene a la mente a nosotros las cuestiones económicas y materiales. Y la generosidad, aunque tiene que ver con eso, no se limita a eso. ¿Okay? Yo quisiera que en la mañana de hoy nosotros no nos limitemos o no nos prejuiciemos, ¿verdad?, con el tema diciendo, yo sabía que todas las iglesias son iguales, ¿verdad? Pero no es ese el caso, hermano. Nosotros, gracias a Dios, estamos en una iglesia bastante, pero bastante generosa, diría yo. Agradecido. Cosa que este tema básicamente nunca lo tocamos. Lo vamos a tocar en estos días por acción de gracia y también porque no sería sabio de mi parte el nunca tocar estos temas, ¿verdad? Creo que todo el consejo de la palabra de Dios es importante y debemos de hablar de ello allí. Ahora, también estoy consciente de que cuando se toca este tema, pues uno ya piensa en eso. ¿Y sabe por qué? Por el mal uso y el abuso que se ha hecho en muchos lugares. Por el mal uso y el abuso que se ha hecho de este tema en muchos lugares que nosotros pues nos prejuiciamos ya cuando se va a hablar de ello. Se ha usado en iglesias, se ha usado en televisión, se usa por la internet y todo esto, y entonces uno dice, no es lo que realmente yo pensaba allí. Los que me conocen un poco saben que a mí me gusta hablar de este tema como me gusta comer marisco y sopa de pescado y todas esas cosas. ¿Por qué se ríen? ¿Será que hay alguien que me conoce? La verdad, hermano, que no me gusta para nada. Tiene sus nutrientes, tiene sus cosas buenas, son deliciosos cuando yo veo a los hermanos que se lo disfrutan. ¿Verdad? Yo me lo pierdo, eso es cierto. Yo me lo pierdo y eso tiene allí sus nutritivos, todo, ¿verdad? Pero a mí no me gusta. Entonces, así exactamente es como hablar de este tema. No es que es de los favoritos míos, no me gusta para nada allí. Pero como le dije anteriormente, creo que hago daño si no lo hablo también. ¿Por qué? Porque es de bendición también a muchas vidas allí. Así que déjame decirle, hermano, algo, que todo acto de dar está envuelto en gracia. Todo acto de dar, sea lo que sea que se dé, está envuelto en la gracia de Dios. Y esa es la dirección en que nosotros vamos a tomar hoy. Pablo en 2 Corintios capítulo 9, en este mismo Corintios, usted pasa una página y va a ver allí en el capítulo 9, versículo 15, él dice, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Y qué es lo que? No voy a hablar de ese versículo en específico, voy a hablar del 1 al 9, del 8. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando él habla aquí que dice gracias a Dios por su don inefable y habla de Dios como dador? Que Dios es la persona más dadivosa que existe sobre la tierra, que ha existido y existirá jamás. No hay nadie más dadivoso que Dios. Nadie más generoso que Dios. Y eso es parte de lo que Pablo en el contexto del capítulo 9 y del contexto del capítulo 8, porque el capítulo 9 también es una continuidad de este mismo pensamiento, lo que él quiere decir, gracias a Dios por su don inefable.
No hay nadie que sea más bondadoso, más dadivoso, más generoso que Dios. Y eso es lo que Pablo quiere decir con esto aquí. Y mire, por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, que lo conocemos todo, pero permítame leerlo y creo que va a estar en pantalla. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígame si Dios no es dadivoso y generoso, que aún siendo nosotros pecadores, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, Él dio a su Hijo por ti y por mí. Dígame si no es generoso, no es bondadoso a Dios allí. Pero fíjense que el versículo 17 continúa y dice allí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué?, sea salvo por Él. Vea usted la intención detrás de la dádiva de Dios. ¿La ve? ¿Ve el corazón de Dios? No hay nadie que sea más generoso. Por eso todo acto de dar está envuelto en gracia. Está envuelto en gracia. En Juan capítulo 1, versículo 17, que conocemos también, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron ¿por quién? Por medio de Jesucristo. La gracia por medio de Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 8, que lo conocemos también. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta no de vosotros, pues es que don de Dios. Aún en su generosidad también nos dio fe para creer en Él. Aún cuando nuestra fe flaquee, Él viene y nos da fe. ¿Te das cuenta? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores. ¿Sabía Dios que usted y yo íbamos a ser pecadores aún después de recibirlo? Sí. ¿Íbamos a seguir pecando? Sí lo sabía. Y aún así quiso morir por ti y por mí. Aún quiso enviarlo por ti y por mí. Qué generoso es Dios. Cuánto nos ama Dios. Realmente, mis queridos hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, todo don es de Él. Él nos los da por su gracia y su misericordia. ¿Sabe? La palabra en el Nuevo Testamento que se usa para gracia es charis. Algunos la ponen con K, otros la ponen con CH y otros la ponen sin la H, sin la H en el medio. Charis. De ahí viene carismáticos. ¿Verdad? Y lo que quiere decir es favor, bendición, bondad. Eso es lo que quiere decir. Y eso es lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Favor, bendición, bondad, generosidad a manos llenas. El regalo de la gracia de Dios a la humanidad es un acto de misericordia y de amor. El regalo de Dios es un acto de misericordia, de no darnos lo que nuestros pecados merecen y darnos el favor de Dios allí, hermano. Yo pienso que antes de nosotros hablar del tema de ser agradecidos, generosos, debemos entender el concepto bíblico de dar. Porque si nosotros no entendemos el concepto bíblico, tal vez podamos dar, pero no damos con la motivación correcta. No lo damos con el pensamiento correcto del por qué nosotros damos allí. Si usted observa, tal vez ahora, en esta mañana no, porque no le va a dar tiempo, pero si usted en casa lo lee, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, ese contexto allí en general, usted va a ver que Pablo en ninguna manera, trata de manipular, persuadir,
doblegar, instigar, cualquier palabra que usted quiera usar allí, a los corintios para que den. No, no lo hace. Y eso contrasta con lo que nosotros vemos hoy en día en muchos púlpitos, no en todo, porque en la mayoría de las iglesias esto no se hace. Pero por unas pocas pagamos todos. Por unas pocas pagamos todo. Pero en algunas sí manipulan, persuaden, ¿verdad? Psicológicamente con muchos efectos dentro del servicio. Y sabe, una de las cosas que yo he notado es, siempre mi pastor, y tengo que decirlo porque bueno, esa es la experiencia. Él tenía un sermón que se llama, el título, estoy parafraseando, no es exactamente así. Decía, siempre escucha la música de fondo. Y yo decía, pero ¿qué se refiere? Claro, él sabía por dónde venía. Entonces cuando yo pienso en eso y veo algunos comerciales en la televisión, mire la música de fondo. ¿Ah? Hay algunas que te trabajan y te hacen sentir culpable ahí mismo, y ahí mismo haces el cheque, mandas la tarjeta, llamas para allá. ¿Sí o no? Escuche la música de fondo para que vea. Porque te empiezan aquí y te crean un sentimiento de culpabilidad, que tú tienes mucho y no tenemos nada, pero tienes mucho. Bueno, sí tenemos, estando en Cristo tenemos todo. Y estando de este lado, en este país, tenemos mucho más que muchos en otros países. Pero esa no es la intención correcta para dar. Esa no es, y eso no es lo que Pablo hace con los corintios aquí, mis queridos hermanos. Mire, la gracia de dar proviene de Dios. La gracia de dar proviene de Dios, hermanos. Desde Génesis a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nosotros vemos a Dios dando siempre, ¿o no? Aquellos que llevan años en el Evangelio, aquellos que llevan nuevos también, porque lo han constatado en su vida. Han visto la bondad de Dios, que Dios siempre ha estado dando, hermano. Mire, en Génesis Él creó un mundo perfecto y entregó en las manos de Adán y Eva un mundo perfecto, una creación perfecta allí, para que vivieran en perfecta comunión con Él también. Dios fue generoso con ellos. A pesar de que el hombre falló allí y por todas las generaciones seguimos fallando, aún creyentes siguen fallando, aún los no creyentes siguen fallando, aún así Dios sigue siendo generoso. ¿Por qué? Porque el sol sale para todos. Porque el aire lo respiran todos, aún los que blasfeman a Dios. ¿Sí o no? Entonces Dios es bueno, hermano, es bondadoso, lo muestra en su naturaleza. Aún aquellos comen los que maldicen a Dios. Aún esas personas tienen salud. Y es por la gracia y misericordia de Dios, mis queridos hermanos. La gracia de dar proviene de Dios. Después que Dios llamó allí a Abraham y de él estableció un pueblo, Dios dio provisión a su pueblo, usándolo como referencia al pueblo. Dio protección. Dio instrucciones, dio señales, dio profetas, dio su ley. Y por si esto no fuese poco, se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado sus promesas. Nos ha dado esperanza. ¿Qué no nos ha dado Dios si nos dio a su Hijo? La gracia de dar, hermano, proviene de Dios. Cuando nosotros analizamos nuestra vida, tal vez en estas semanas que vienen de acción de gracia y que usted se sienta allí en el reclinable o en una silla, en un bench o donde sea, en el piso, donde sea. Y usted se piensa, se sienta allí a reflexionar con su familia y dice, verdaderamente yo sería mal agradecido si no agradeciera a Dios.
yo de verdad sería un necio si no reconociera que todo lo que tengo, todo lo que he podido lograr, sea mucho, sea poco, es por la gracia y misericordia de Dios. Y no le quedará a usted y a mí otra cosa que reconocerlo en su presencia y darle gracias. Y darle gracias, hermano, porque esa es la verdad. Cuando analizamos esto y reflexionamos allí sobre esa generosidad, sobre el amor que Él tiene para con nosotros. Pero fíjense, apartándonos de esas cosas materiales y de lo que ha hecho en nuestras vidas y que nos ha bendecido en abundancia en este lugar donde estamos, hermano. Sobre todo cuando usted y yo interiorizamos en lo profundo de nuestro corazón de que usted y yo íbamos camino al infierno. Que podríamos haber tenido castillos y todo lo que quisiéramos en este mundo, pero al final, cuando nos encontráramos con aquello que nadie puede escapar, que se llama la muerte, iríamos al infierno. Y cuando interiorizas eso y ves la bondad de Dios, la generosidad de Dios de dar a su Hijo en lugar tuyo y mío, usted y yo no tenemos otra cosa que caer de rodillas delante de Él y decirle, gracias Dios mío. Gracias Dios mío de lo que me ha salvado. Sin yo merecerlo. Eso es favor inmerecido. Eso es favor inmerecido. Eso es caris. Eso es lo que tú has hecho en mi vida allí, mis queridos hermanos. Cuando entendemos que nada hemos traído a este mundo y que nada nos llevaremos, comenzaremos a ser más desprendidos y menos acaparadores. ¿Sí o no? ¿Cierto? Y sabe eso, uno no se da cuenta hasta que uno va alcanzando unos años. A principio allí, Pero ya después dice, bueno, ¿yo para qué quiero tantas cosas? Y va saliendo esto, ¿yo para qué quiero esto, lo otro? Y también cuando te mudas 2 o 3 veces, vas aprendiendo eso. Tantas cosas que hay aquí, ¿para qué? ¿Sí o no? Aprendemos eso. Y usted dice, wow, pero qué dadivoso es fulano. No, es que ya está cansado de tanta mudanza. No quiero quitarle el crédito. No, pero así es, así pasa. Acumulamos tanto, como me decía, no se me olvida lo que yo se lo conté a ustedes, lo que decía el pastor Claudio de Sosa, el hermano pastor brasileño que está en Badalona. Se recuerda que él preguntó, digo, hermano pastor, pero ¿por qué aquí las personas teniendo el garaje estacionan los coches fuera? ¿Se recuerda? Pues claro, ¿cómo lo vamos a estacionar si no hay lugar? Eso es un storage y todavía we build más storage afuera. Y el ático también es storage. ¿Sí o no? No seamos acumuladores, hermano. Porque nada de eso nos vamos a llevar, ¿o sí o no? Nada. Todo eso se va a quedar, hermano. Quedémonos con las cosas que necesitamos realmente. Y que sea de bendición para otros allí, hermanos. Cuando entendemos que nada de lo que tenemos es nuestro, que todo lo hemos recibido por misericordia y bondad de Dios, entonces realmente seremos más generosos. Dice allí Bob Proctor, autor y coach y conferencista, dijo algo bien interesante. Y lo que dijo fue lo siguiente: la ley de la prosperidad es generosidad. La ley de la prosperidad es generosidad. Si quieres más, da más. Si quieres más, da más. Porque no podrás tener más a menos que sueltes lo que tienes. ¿Sí o no? ¿Se recuerdan? No podremos tener más a menos que soltemos lo que tenemos allí en nuestras manos, hermanos. Un autor desconocido dijo que la generosidad es lo que evita que las cosas se adueñen de nosotros. Wow, eso está tremendo. La generosidad es lo que evita que las cosas se adueñen de nosotros. Eso es cierto, hermano. Hay cosas que nos poseen a nosotros en vez de nosotros poseerlas a ellas y usarlas a ellas. Ellas nos usan a nosotros. Ellas dictan cómo vamos a vivir, prioridades y todo eso. El autor
del libro El progreso del peregrino, predicador también, John Bunyan, dijo lo siguiente: uno no ha terminado de vivir el día hasta que no haya hecho algo por otro que nunca te lo pagará. Eso es cierto, hermano. Se llama no esperar nada a cambio. Eso fue lo que Dios hizo contigo y conmigo. No esperar nada a cambio. Es un regalo lo que Él nos ha dado. Allí, hermano. ¿Por qué decimos que la gracia de dar proviene de Dios? Escuchemos las palabras de Pablo en estos versículos que les comenté del 1 al 5. Escuche lo que dice esto. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas, y las iglesias de Macedonia eran las iglesias de Filipo, las iglesias allá de Tesalonicense, la iglesia de Berea. ¿Se recuerdan que Pablo salió corriendo y hasta allá fueron persiguiéndolo, verdad? Los fariseos que lo ahuyentaban de una ciudad en otra y otra. Bueno, esa región se llama Macedonia. Corintio se llama Galacia. Y ahora Pablo le está diciendo por medio de las iglesias de Macedonia: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, las cuales se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. He ahí un detalle. No pierda de vista eso, ¿ok? Nadie los manipuló. Nadie los coaccionó allí a ellos. Nadie les prometió prosperidad a ellos. Ellos lo hicieron de corazón, voluntariamente. Sigue diciendo Pablo en el 4: nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Yo después voy a regresar a estos versos para dar algunos principios de lo que es la generosidad. Pero ¿por qué Pablo le dice a los corintios sobre la generosidad de los macedonios? O sea, ¿por qué? Porque tal vez uno pueda pensar aquí, uno dice, los está comparando con los macedonios para hacerlos sentir mal a ellos también. ¿Está manipulando ahí también, pastor? No es eso lo que él está haciendo. Tenemos que entender el contexto, tenemos que entender qué está pasando con la iglesia de Corintios, para que entonces nosotros podamos apreciar las palabras del apóstol Pablo y la intención que hay detrás de ellos allí, hermano. Si usted, por ejemplo, pasa unas cuantas páginas atrás a Primera de Corintios, capítulo 16, usted va a encontrar en los versículos 1 y 2 que la iglesia de Corintios había un año atrás que la iglesia de Corintios era la que había comenzado, había motivado a las demás iglesias a recoger esta ofrenda para los pobres de Jerusalén. En Jerusalén la iglesia era pobre. ¿Por qué? Bueno, porque habían habido muchas persecuciones en Jerusalén. Los creyentes se habían esparcido y se habían ido por todas partes. Y allí en Jerusalén la iglesia padecía. Por otro lado, también no le querían dar trabajo y negocio, comercializar entre quienes, entre los judíos que se entregaban al cristianismo, los seguidores de Jesús, los judíos ortodoxos, los que estaban en contra, los marginaban y los echaban a un lado. Entonces les era difícil encontrar el trabajo. Una iglesia bastante necesitada. La iglesia de Corintios, que era de una gran metrópolis, Corintio era una gran metrópolis cosmopolita, con mucho negocio, muchas cosas comerciales, fue la promotora de recaudar esta ofrenda. Y ellos promueven la ofrenda
Se riega la voz por todas las demás iglesias y las iglesias dicen, sí, vamos a participar para que en el viaje misionero de Pablo o alguno de los discípulos le lleven esta ofrenda allá a Jerusalén, a la iglesia, a los hermanos, para que tengan, ¿verdad? Allí. Y las iglesias escucharon esto y comenzaron a recaudar. Macedonia, estas iglesias pequeñitas, iglesias pobres, que también estaban sufriendo persecución, dijeron, nosotros queremos ser parte de esto. Y comenzaron a reunir. Y Pablo le dijo, no, pero es que ustedes no tienen de dónde. Y ellos, no, nosotros queremos. Eso es el testimonio de Pablo. Le rogaron. Pero bueno, yo no puedo impedir eso. Y ellos recolectaron la ofrenda. Ya había pasado un año de esto. ¿Y qué cree usted que había pasado con Corintios? Ellos que fueron los promotores todavía no habían recogido la ofrenda. Ellos se sentaron para atrás. Ellos la promovieron. Dijeron, sí, vamos a... Y no pasó nada. Y Pablo dice, y aquellos que fueron contagiados con el entusiasmo de ustedes, ya lo hicieron. Con gran sacrificio, dice Pablo. ¿Y qué ha pasado con ustedes, mis hermanos? No se pierdan la bendición. Esto es lo que Pablo dice aquí, hermano. Ustedes, mire, la primera carta de Pablo a los Corintios fue escrita entre el 55 al 56. La segunda carta, que es esta que nosotros estamos leyendo, fue escrita, algunos la fechan entre el 55 al 57. La mayoría de los eruditos bíblicos está de acuerdo que fue al final del 57. Principio del 56, final del 57. Quiere decir que ya había pasado un año de lo que ellos habían dicho en 1 Corintios cuando Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios. Había pasado un año más. Y ellos todavía no habían hecho esto. Mire, segunda de Corintios, versículos 6 y 7. Mire, para que usted vea. Y usted también después puede ver los versículos 10 y 15. Después puede ver, pasa la página, vaya al capítulo 9, versículos 1 y 2. Para que usted vea esto mismo. Pero por razón de tiempo, nada más voy a leer el 6 y 7 del capítulo 8. ¿Dónde estamos? Dice, así que hermanos, les he pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Se habían desanimado en el camino. No era por falta de recursos. Se habían desanimado. Dice el versículo 7, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, en sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar allí. Mire lo que dice en el 9. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, que está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Cuando usted lee ese contexto se da cuenta entonces por qué es que Pablo cita a los hermanos de Macedonia. No los cita para manipularlos, sino decirles, es que ustedes fueron los que los motivaron a ellos. Ustedes fueron el impulso de ellos querer participar en esto y ahora ustedes están en stand-by. Todavía ustedes no lo han hecho allí. Cuando ustedes realmente lo pueden hacer. Le dije que iba a regresar a los primeros versículos del 1 al 5. ¿Qué podemos nosotros aprender, sacar de esta conversación, de esta carta de Pablo a los Corintios allí? Que sea aplicable para nosotros. Bueno, lo primero es que la generosidad, hermano, es voluntaria. Es voluntaria, no por manipulación, por culpabilidad o presión. Cuando se da, porque la gracia de dar, la generosidad, es una gracia de Dios.
no se debe dar por manipulación, por sentirme culpabilidad en mi corazón. No, se debe de dar allí voluntariamente. Damos libremente, damos por amor. ¿Se recuerda lo que dijo ayer el Señor Jesucristo en Mateo 6:21? Donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En otras palabras, el corazón le va a dar prioridad a lo que ama. El corazón le va a dar prioridad a lo que ama. Déjame decirle otro principio. El primero es que la generosidad es voluntaria. Segundo, los recursos limitados no son un impedimento para ser generoso. Eso es lo que las iglesias de Macedonia muestran aquí. Que los recursos limitados no son un impedimento para ser generosos allí. ¿Se recuerdan aquella mujer que el Señor Jesucristo citó? Que dio allí, ¿qué? Una dracma, lo que tenía. Una monedita nada más. Y aquel que estaba en el frente hizo hasta tocar todo para que vieran lo que iba a dar. Y el Señor Jesús, estoy parafraseando la escena. El Señor Jesucristo dijo, ¿y cuál de los dos dio más? Y él respondió, aquella mujer dio más. Porque dio todo lo que tenía. Porque lo hizo con la actitud correcta. No vino allí. Así que los recursos limitados, hermanos, no son un impedimento para ser generosos. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos el mismo tiempo. ¿Qué me dice el recurso del tiempo? ¿Ah? No todos tenemos el mismo tiempo. Dios nos ha dado el mismo tiempo a todos. Todo depende de cómo lo distribuimos. ¿Verdad? Todo depende de cómo distribuimos el tiempo. Todos tenemos un corazón. ¿O no? Todo depende de quién tiene nuestro corazón. O qué tiene nuestro corazón. No estamos hablando de cosas materiales hasta aquí, pero se entiende. Se entiende exactamente que el ser generoso va mucho más allá de esto, mis queridos hermanos. Todos tenemos algo que ofrecer, un consejo, una oración, oídos para escuchar a alguien que está pasando una necesidad y solamente lo que quiere es que alguien lo escuche. Pero eso involucra tiempo. Eso involucra un poquito de paciencia. ¿Te das cuenta? Pero somos generosos con nuestro tiempo para Dios. Entonces, cuando hablamos de esto, mi meta es que cuando usted oiga hablar de esto, hermano, no siempre piense en dinero y en economía y cosas materiales. El ser generoso, el ser dadivoso, va mucho más allá. Va mucho más allá. Hermano, los cambios en el nivel de vida no tienen por qué afectar nuestro nivel de dar. Los cambios en nuestro nivel de vida, y cuando digo nivel de vida, me puedo referir a lo mucho como a lo poco. A lo necesario, de tener a más lo necesario. No deben afectar nuestro nivel de dar. Las iglesias de Macedonia le rogaron al apóstol que aún en medio de persecución y pobreza les permitieran dar. Esto nos enseña que si no somos generosos en la escasez, en la abundancia tampoco lo seremos. Porque a veces las personas dicen, no, deja que yo... Usted no ha escuchado a un cristiano que dice, deja que yo me gane la lotería para que usted vea cómo yo voy a dar. Ese es otro tema, pero no voy a entrar ahí. Deja que yo, para que usted vea. No, porque cuando estés en eso, tampoco vas a encontrar en qué gastarlo o en qué ahorrarlo. Yo les hice el cuento a ustedes hace tiempo de lo que a mí me pasó cuando yo trabajaba circularmente, que era truck driver.
¿Se recuerdan de aquello? De un muchacho que trabajaba en el warehouse al lado mío. ¿No se recuerdan de eso? Eso lo tengo que recordar. Hermano, yo trabajaba de truck driver y por la mañana pues ya el camión lo tenía cargado, lo cargaba el día antes, pero siempre había un muchacho allí en el warehouse del lado y conversábamos un rato. Él es cristiano también y hablábamos de cómo estuvo el servicio el domingo y que va aquí, que va allá, y siempre esas cosas, ¿verdad? Cogía mi camión y me iba y él cogía suyo y se iba. Y ya. Y entonces yo no sé por qué ese día él se pone a hablar de que alguien estuvo en la iglesia y estuvo predicando sobre dar, me imagino, porque el cuento que él me hizo fue que este predicador trajo una ilustración de que había una persona que ganaba $200 semanales y que entonces alegremente toda la semana ponía sus 20 pesos en la ofrenda. Y contento, y el Señor vio esa alegría y eso y lo prosperó y después empezó a ganar $500 a la semana y el muchacho, contento, ponía sus $50 allí y después el muchacho lo promovieron en el trabajo y ya ganaba $1,000 a la semana y después empezaba a sacar cuenta si es del gross, si es del neto, de dónde es, porque le costaba dar los $100, ¿verdad? Allí, esto es lo que él me estaba contando. Cuando él me estaba contando eso, el Espíritu Santo me hacía así a mí, ¡bum! ¡Bum! Me apuñalaba. Porque yo estaba en esa. Dios me había prosperado. En los cambios de los trabajos me había ido mejorando. Pero yo estaba también bastante nuevo en el Evangelio. Y eso nos pasa a veces. No estoy excusándome, pero estoy siendo sincero. Y yo batallaba con eso un poquito. Batallaba. Y bueno, usted sabe qué fue cómo terminó el predicador cuando él estaba haciendo eso. Dice, y como Dios vio que le daba tanto pesar dar los $100, le cambió de trabajo y le volvió a poner a ganar $200 a la semana para que diera con gozo. Y eso me trajo tan convicción en mi corazón que yo dije, Señor, perdóname. Salí de allí, no le dije nada al hermano, ¿ok? Tal vez fue mala mía, pero salí de allí con el corazón hecho un garbanzo y yo dije, wow, Señor, tú sí que hablas que no se puede hacer uno el sordo en lo absoluto. Y a partir de ese momento, hermano, créame que cambió toda mi perspectiva. Y hermano, Dios ha sido tan bueno. Eso me pasó a mí. Ese fue mi testimonio con un hermano que ni él sabía, pero que Dios usa a cualquiera y como Él quiere para hablar a nuestras vidas, hermano. Y aún estando yo caminando con el Señor, no estaba tan como está tal vez algunos de ustedes que ya conocen mucho. Y yo no conocía tanto, pero sí conocía esta parte, sí la conocía. Lo que me estaba era haciendo todas las matemáticas posibles. Pasamos por eso, hermano, pasamos por eso. Por lo tanto, cuando yo estaba preparando esto, yo digo que si no somos generosos en la escasez, tampoco lo seremos en la abundancia, es verdad. A mí me pasó. Y déjame decirle algo más. El dar es considerado un privilegio. El dar es considerado un privilegio, así lo consideraron los macedonios, como un privilegio. Somos colaboradores con Dios, no porque Dios nos necesite. Él no necesita de nada. Lo necesitamos nosotros. Para que esas cosas no nos posean a nosotros. Para que esas cosas no nos posean a nosotros. Dios nos permite e invita. Mire esta palabra que tan mal se ha usado. A sembrar en su reino. A bendecir. A ser instrumento. Hermano, ¿alguna vez usted ha visto aquellos que son del campo? De eso yo puedo testificar. ¿Alguna vez usted ha visto algún agricultor sembrando y llorando cuando siembra? No, todo agricultor cuando siembra con alegría porque está plantando una cosecha para recoger en un futuro. ¿Sí o no?
Está plantando allí algo que rogando a Dios le dé crecimiento. Y si sembró arroz, maíz, chinas o naranja, lo que sea, aguacate, ¿verdad? Va a recoger una buena cosecha. Va a tener para su familia y para bendecir, para negociar, para como Dios lo quiera usar. ¿Sí o no? Ningún agricultor siembra llorando. Entonces, nosotros no sembremos, hermano, llorando. Cuando usted dé lo que sea, tiempo, lo que usted dé, délo con alegría. Con alegría de corazón allí, hermano. ¿Sabe? Porque lo que uno pone en las manos de Dios nunca se pierde. Lo que uno pone sinceramente en las manos de Dios nunca se pierde, hermano. La generosidad es espontánea. Los macedonios nadie tuvo que recordarles, como a los corintios, que terminaran la ofrenda. No, ellos ya la tenían lista. ¿Te das cuenta? Es espontánea. La generosidad no depende de la riqueza ni de las presiones, de las posesiones materiales, sino de la gracia y de la alegría que Dios da en tu vida y en mi vida. Dar no es simplemente un deber, sino es la respuesta de la gracia que los creyentes hemos recibido en Cristo Jesús. Eso nos motiva, nos insta a ser generosos de lo que nosotros hemos recibido, de la gracia que hemos recibido. Déjame decirle un último aspecto de esto, hermano. El dar glorifica a Dios y bendice a los demás. ¿Sí o no? Claro, claro. Cuando damos con la motivación correcta, esto glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar refleja el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida, el carácter de Dios. Aquel que no escatimó a su propio Hijo, que lo dio todo, dio lo mejor. Cuando usted es generoso, es dadivoso, usted está reflejando el carácter dadivoso de Dios en su vida. Y también se bendice las personas que reciben la bendición allí, hermano. Déjame decirle algo más sobre la generosidad, del Evangelio. Cuando damos generosamente, sea financieramente, sea tiempo, sea haciendo uso de los dones y talentos, estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para llevar el Evangelio a otros, hermanos. Cuando usted y yo recaudamos aquí para las ofrendas de Lottie Moon, que van para las ofrendas designadas internacional, estamos siendo instrumentos en las manos de Dios. Cuando usted y yo enviamos una ofrenda por el Día de las Madres a los niños huérfanos, estamos siendo instrumentos en las manos de Dios de que puedan compartir el Evangelio, el amor con esos niños. Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, invitamos a alguien a que venga a visitar este lugar. Cuando usted ejerce sus dones en la entrada, en el estacionamiento, aquí en el praise team, cuando usted lo ejerce en la cocina, cuando usted lo ejerce limpiando, cuando usted lo ejerce donde quiera que lo ejerza en esta iglesia y en cualquier ministerio, usted está siendo instrumento en las manos de Dios de llevar el regalo de gracia del Evangelio a las personas. Porque usted y yo no sabemos cuándo un alma que Dios ha venido preparando por tiempo va a aceptar al Señor Jesucristo. Y usted es parte de esa cadena en la vida de esa persona. Usted es parte. Dice el apóstol Pablo en el versículo 9 de ese capítulo 8. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza fuéramos nosotros hechos ricos. ¿Te das cuenta? Ese es la dádiva de la gracia de Dios, de la generosidad de Dios en el Evangelio. Que tú y yo somos instrumentos en las manos de Dios para bendecir a alguien. Y no sabemos cuándo esa semilla va a dar el fruto en la vida de una persona, hermano. En Cristo Jesús hemos sido hechos ricos para que podamos bendecir a otros y ellos a su vez tengan la oportunidad, la bendición de ser hechos ricos en Él también.
ser hechos ricos en Él. Termino con esta meditación que dice: la generosidad del Evangelio consiste en compartirlo, no en quedárnoslos. Si Dios ha sido generoso contigo enviando a su Hijo Jesucristo a tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, no te quedes con eso. Compártelo. Sea generoso, sea dadivoso. En esta temporada de acción de gracias, en este país, sea dadivoso compartiendo con otros de lo que Cristo ha hecho en tu vida. No te quedes con ese amor que Él ha plantado en tu corazón, con tantas cosas lindas que Él ha hecho en tu vida. ¿Cómo te vas a guardar eso? ¿Cómo te vas a guardar todo lo que Él ha hecho este año 2024 en tu vida? Él ha hecho cosas maravillosas. Y todo, como dice ese canto, se lo debo a Él. Todo se lo debemos a Él. Entonces, donde quiera que te inviten a una actividad, sea un desayuno, un almuerzo, una cena o lo que sea, una reunión, usted no se quede con eso. Compártalo. Compártalo. Tenga el valor, el coraje de decir sí. Sí. Yo estoy agradecido porque Dios ha sido bueno conmigo este año. Y a esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y las personas ahí tal vez van a decir: este está mal. Pues sí, yo estoy mal. ¿Pero sabes por qué? Porque ningún crédito me puedo tomar para mí. Él es quien lo ha hecho todo. Él ha sustentado mi familia. Él nos ha guardado del mal. Y usted comienza a testificar ahí, hermano, y cuando usted esa lengua se desata, va a costar trabajo que la paren. De hablar de las bondades, de la bondad de Dios en tu vida. De verdad se lo digo de corazón. Recordemos, que a Dios le importa más nuestro corazón que nuestras cosas. ¿Sí o no? Si Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño del oro y la plata. Él lo tiene todo. Pero Él lo que quiere es esto. Que esto sea para Él en primer lugar. Segundo, recordemos que la generosidad tiene que ver con la gracia de Dios y no con las riquezas que poseemos. Si Dios es rico en tu corazón, vas a ser generoso. Y no es que Dios no sea rico en nuestro corazón. Es si nosotros le hemos dado ese lugar. ¿Ve? Somos generosos compartiendo de Jesús. Ese es el regalo más grande que una persona pueda recibir. No solo en acción de gracia, no solo en Navidad, sino en cualquier día del año. Eso es lo más grande que le podamos dar a una persona, compartirlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por este precioso día, donde hemos podido venir hasta tu casa libremente para adorarte, para celebrarte, para proclamarte. Señor, gracias por la familia de fe que está aquí reunida hoy. Gracias, Señor, porque usted nos ha traído como una sola persona a este lugar, con un solo propósito, el de adorarlo a usted. Señor, si fuéramos a reconocer todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas, solamente en este año, no acabaríamos hoy. Solo te pedimos en esta mañana, en esta tarde ya, que nos ayudes a no quedárnoslo nosotros, sino que podamos ser nosotros generosos en todo el sentido de la palabra, pero sobre todas las cosas en la parte espiritual, que podamos ser generosos, dadivosos, compartiendo de la bendición tan grande que usted ha dado en nuestras vidas, que se llama Jesucristo.
te pedimos que nos ayudes en estas fiestas, que serán oportunidades perfectas, porque usted reunirá a personas alrededor nuestro o nos enviará a lugares donde habrá personas reunidas. Y que nosotros no desaprovechemos cada oportunidad de ser dadivosos, generosos. Y que las personas tengan una perspectiva diferente de lo que es ser generoso. Y que puedan ver en el mensaje del Evangelio el acto más grande que la humanidad pueda recibir de la gracia suya, de su bondad, y que nosotros seamos capaces de compartirlo, Señor. Te pedimos que nos ayudes, porque la tentación siempre va a estar allí de dejarlo pasar, de decir que será para otra oportunidad, que no es el escenario adecuado. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que nos des la palabra, la sazón correcta en ese momento para hacerlo, Señor.